Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro estudio en el Comité Ministerial de la Asociación General. Nos gustaría estudiar juntos nuestra escuela sabática para esta semana, que está dirigida especialmente a los profesores de la escuela sabática, pastores y obreros. Nos gustaría, antes de empezar nuestro estudio, a tener una oración en silencio. Amén. Juntos con nosotros es nuestra querida hermana Raquel Orce, dirigente del Departamento de Familia. Hicimos varios seminarios en distintas uniones. Uno de ellos fue en Colombia, que fue algo maravilloso, muy interesante. También en Costa Rica se realizó un seminario. Estamos continuando con nuestro trabajo del Comité Ministerial o Departamento Ministerial juntos con el Departamento de Familia. Nos gustaría empezar con nuestra lección, que es conectada con la vida de Cristo. Estas lecciones son maravillosas, recordándonos cosas tan importantes de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestra lección es el Príncipe de Paz, el sábado 2 de febrero, y nos gustaría juntos meditar sobre este tema tan importante. Aquí nos gustaría ver nuestra introducción, y me gustaría que nuestra querida hermana Raquel pudiera leernos este testimonio también que está aparte del versículo en Isaías 9, 2 y 6. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Algunas palabras de la introducción? Fundamentalmente la última sección del versículo 6 de Isaías 9, cuando menciona uno de los atributos en esta profecía mesiánica acerca de Jesús, lo llama el príncipe de paz. Y de hecho este es precisamente el título que tenemos en esta lección. Así que uno de los atributos significativos que iban a caracterizar la persona como el ministerio de Jesús, así como la identificación del evangelio que iba a presentar, estaba enmarcado por el término paz. Qué bueno, muy interesante. La lección está hablando de paz, príncipe de paz, y tenemos varios títulos interesantes, varios subtítulos, se puede decir, y por los méritos de los subtítulos podemos ver y realizar una línea o el punto central de nuestra lección. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer subtítulo es el Evangelio de paz. Vamos a ver que cuando se habla de paz no es solo un versículo bíblico, pero el entero evangelio que tiene que ver con la paz. El evangelio como una espada es el segundo subtítulo, y en esos varios puntos vamos a considerar algo muy importante, que también si nosotros obtenemos la paz de nuestro Señor, si entendemos el evangelio, de toda manera la espada o enemistad con el enemigo va a surgir. Vamos después a ver la paz perfecta. ¿En qué sentido es esta perfección
también se va a encontrar la respuesta en las preguntas que están dentro de este subtítulo. Y bienaventurados los pacificadores. También en el fin de la lección vamos a ver algunos puntos importantes. Podemos ver que todos los subtítulos habla de la paz, y debemos entender en esta lección qué es la paz, qué es la paz verdadera, la paz de Dios, la paz perfecta. ¿Qué diferencia tiene esta paz divina con una paz temporaria que puede dar el mundo? Y también podemos saber qué señales tenemos, qué marcas tenemos para que podamos reconocer y entender si nosotros tenemos esta paz especial o no la tenemos. También podemos ver las características o las condiciones que debemos cumplir para que podamos obtener esta paz especial. Todo eso es el punto central de nuestra lección. Por eso recomiendo a todos nuestros maestros de escuela sabática que no se desvían de esta línea tan importante. La lección también presta muchos más temas de discusión. Podemos ver algunas cosas de Jesús, de la divinidad de Jesús. Podemos también ver algunas indicaciones relacionadas con la perfección y la perfecta, ¿cómo se llama? La perfecta realización en Cristo. Pero todos esos son puntos que en esta lección no son los puntos centrales, y por lo tanto le recomiendo que nos concentramos en el asunto de la paz divina. Vamos a ir ahora, vamos a ver la primera pregunta, y aquí me gustaría invitar a nuestra querida hermana Raquel que nos comenta la primera pregunta de nuestra lección. La primera pregunta de la lección dice así: ¿cuáles son las buenas nuevas que Jesús proclamó y qué debemos dar a conocer? Y la segunda, siguiendo su mensaje, ¿qué experiencia hacen los creyentes? Como referencia bíblica para la respuesta a esta pregunta, tenemos dos citas, una en Efesios 2:17 y otra en Efesios 6:15, y es importante relacionarlas entre sí para que podamos contestar correctamente la pregunta. Primero se define en cuanto a cuáles son las buenas nuevas que Jesús proclamó. El versículo 17 de Efesios 2 nos contexta. Esas buenas nuevas tenían un adjetivo calificativo y eran de paz. Así que parte del Evangelio, y de hecho el Evangelio en sí, tiene un atributo intrínseco que es la paz. Y después se nos dice, ¿y qué debemos hacer con ese Evangelio? Se dice que este Evangelio fue dado a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, lo cual quiere decir que la paz no tiene limitaciones, no tiene fronteras, ni depende de razas, nacionalidades, ni lenguas. Y esto es significativo porque es un atributo divino y que es aplicable y puede hacerse propio para cada individuo indistintamente de su contexto o situación presente. Y en relación a la experiencia que deben hacer los creyentes, es que debe ser el atributo de la paz una realidad permanente y propia de todo aquel que se considera hijo de Dios y asume el atributo de cristiano. Muy interesante. Me gustaría también comentar aquí el testimonio que dice: los apóstoles se dan testimonio
de la resurrección del Señor Jesús, con gran esfuerzo y gran gracia, era en todos ellos. Gracias a sus labores, añadieron a la iglesia hombres elegidos, quienes, recibiendo la palabra de vida, consagraron su existencia en la obra de comunicar a otros la esperanza que había llenado sus corazones de paz y gozo. Debemos entender, queridos hermanos y hermanas, que prácticamente el cristianismo no es solo una teoría, no es una explicación, no es una formulación. El cristianismo práctico es una experiencia viva con Cristo. Y esta experiencia viva incluye paz increíble. Y eso lo confirmaron con su experiencia propia los apóstoles. Vamos a ver que cuando ellos aceptaron el Evangelio, no solo inmediatamente lo comunicaron con otros, pero ellos declararon, podían manifestar este milagro que sucedió en su vida, y eso es el milagro de esta paz muy especial de que habla esta lección. Vamos a seguir ahora considerando un otro testimonio que es carácter, personalidad, tomo 2. El Evangelio de Cristo es la buena nueva de su gracia, por medio de la cual el hombre puede ser liberado de la condenación del pecado y capacitado para obedecer la ley de Dios. En ese testimonio claramente debemos entender que la paz que nosotros recibimos no es algo diferente, pero en realidad es una paz con Dios, una paz que está dada por los méritos de Cristo, no solo por sus méritos como nuestro sustituto, pero en este caso vamos a ver que también su poder infinito capacita al hombre, el pecador, para que él pueda obedecer la ley de Dios. Nos gustaría continuar y ahora tenemos aquí nuestra segunda pregunta. Sin embargo, ¿qué declaró Jesús mismo? ¿Cómo se entiende? Mira, aquí tenemos varios versículos bíblicos y sí me gustaría que escuchamos nuestra querida hermana Raquel, ¿qué dice ella de esos versículos? Las citas bíblicas que tenemos generalmente son consideradas algo difíciles o contrastadas por el hecho de que el Señor Jesús declaró que no he venido para traer paz, sino para traer espada. Y si lo comparamos con el principio que habíamos expuesto antes, puede parecernos paradójico o contradictorio ambas declaraciones. Sin embargo, no es así. Y de hecho, la respuesta la tenemos mucho más clara en la próxima cita, cuando centraliza en el círculo más pequeño de la sociedad, que es la familia, el tipo de confrontación o hostilidad que iba a crearse. Y el elemento diferencial es precisamente la recepción, la aceptación del mensaje de Dios. Debe hacerse entender a todo estudiante de la escuela sabática que en el mundo existen solamente dos poderes, el bien y el mal. Y estos se encuentran en constante enemistad y confrontación ya desde la primera vez que tenemos el registro bíblico de la caída de Adán y Eva. Y el Señor Jesús mismo lo profetizó en Génesis 3:15. Así pues, en el momento en que algún ser humano se decanta por los principios establecidos por Dios, inmediatamente la consecuencia directa es una reacción de hostilidad en el medio en el cual se desenvuelve, que no aceptan esos mismos principios. Y eso es justamente el momento
que describe precisamente la pregunta número 2, lo cual nos permite constatar que la paz de la que está hablando el Señor Jesús es una paz interna, es una paz independiente de las circunstancias y depende directamente de los principios del cielo que se encuentran en directo antagonismo con los principios del mal. Muchas gracias. Podemos ver aquí, especialmente en los testimonios, un texto importante también relacionado con la palabra del Señor. Jesús declaró: no ha venido a traer paz sino espada. Ahora el asunto es, esta espada, ¿qué es? Un conflicto interno, un conflicto espiritual, un conflicto real, una guerra espiritual o una persecución. ¿Qué espada es esta? En este mismo testimonio podemos encontrar una de las respuestas, porque vamos a ver que en la lección se declaran que esta espada o esta guerra que se declara no es solo una cosa, pero tiene una extensión en varios niveles. Bueno, aquí en el testimonio, que es en comentario bíblico, no se asustan cuando ven en nuestras lecciones comentario bíblico adventista. Eso no son comentarios de pastores adventistas, estos son testimonios de nuestra querida hermana White. Solo es más fácil encontrarlo en el comentario bíblico que en otros libros, por eso el autor lo tiene así. Bueno, vamos a leer o continuar a leer este texto tan importante. Dice así: porque los hombres no recibirán la palabra de vida, porque combatirán contra el mensaje que les será enviado para proporcionarles gozo, esperanza y vida. Entonces entendemos que la espada, una parte de esta espada y la guerra, es por los impíos que no van a aceptar la palabra del Señor. No debemos olvidar que parte del mensaje evangélico o lo triple mensaje evangélico es a caída Babilonia, que automáticamente recibe un rechazo de parte de las iglesias caídas, y aquí este testimonio explica que esta espada es prácticamente parte de esta batalla de luz y tinieblas de los santos que va a ser perseguidos por la parte de los impíos, de ellos que rechazan la palabra de vida. Vamos a llegar ahora en pregunta número 3, que es parte de un otro subtítulo: el Evangelio como una espada. Vamos a profundizar ahora el asunto de la espada. ¿Qué es esta espada? ¿En qué situaciones, en qué condiciones sucede ese tipo de confrontación? La pregunta número 3 dice: si el Evangelio es un mensaje de paz, ¿por qué no es recibido para todas las naciones que anhelan paz? ¿Por qué no está recibido? ¿Por qué hay un rechazo? Es una pregunta muy lógica y podemos hacerla en la forma como está en la lección, o podemos extenderla con distintas preguntas. Es muy importante aquí la aparente contradicción que cuando se explica de verdad puede dar una buena impresión a nuestras visitas y hermanos y hermanas. Pero vamos a ver aquí, ¿qué es esta espada? ¿Por qué el Evangelio se rechaza? ¿Qué dice Raquel? ¿Qué dices tú, Raquel? De acuerdo a las citas de referencia a nivel bíblico que tenemos de esta pregunta, se nos explica que el hecho
de que aunque la paz es una meta, un objetivo que toda nación persigue y que toda sociedad también desea restaurar y preservar, sin embargo, no se ha convertido la paz que viene de Dios como un motivo de anhelo por la mayoría de la humanidad. Y por esa razón se nos pregunta por qué es así. Y el Señor Jesús contestó a esta pregunta. Si nosotros por un momento hacemos un paralelismo entre dos naciones que tienen un conflicto bélico y que en algún momento deciden el alto el fuego y quieren entonces firmar los acuerdos de paz, siempre se establecen principios por ambas partes, condiciones específicas que deben aceptarse y también cumplirse con el fin de que esa paz sea preservada. Ahora, siguiendo esa misma línea de pensamiento, podemos introducir Juan 3:19, donde el Señor nos dice que el elemento que produce en el mundo el rechazo de la paz que Dios ofrece es que hay una gran diferencia entre los principios divinos y los principios terrenos. Y se nos da en específico dos elementos, luz y tinieblas, obras buenas y obras malas. Así que la paz como tal como se nos dice aquí, tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestro comportamiento. Está relacionado directamente con nuestra conexión personal con Dios. Y si estamos en armonía con Dios, obviamente estamos practicando lo que es correcto, estamos siendo obedientes a su verdad. Y eso produce antagonismo por parte de aquellos que no desean aceptar ni obedecer los principios de Dios. Y muy bien, muy importante, muchas gracias. Nos gustaría también seguir algunos testimonios en esta misma pregunta. Y en este mismo lugar tenemos, respondió Jesús. Vamos a ver, ese es el versículo bíblico, pero sigue el testimonio. Aquí está el testimonio que dice, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se cita aquí San Lucas 2:14. Hay contradicción aparente entre esas declaraciones proféticas y la palabra de Cristo. No vine a traer paz, sino espada. Pero si se las entiende correctamente, se nota armonía perfecta entre ellas. Es importante, queridos hermanos y hermanas, que nosotros de verdad podemos entender esta diferencia o esta explicación o esta aparente contradicción. El Evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que de ser recibido y practicado derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que aceptan sus enseñanzas. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así a uno con otros. Es interesante que esta paz de que Jesús está hablando es la solución prácticamente de todos los problemas en el mundo. Pero como en este mundo tenemos dos señores, tenemos dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo, de Satanás, entonces obviamente la confrontación es muy grande. ¿Por qué exactamente la paz es que produce
también esta confrontación, porque la paz es una de las señales o uno de los frutos del Espíritu Santo que es tan importante y tan obviamente demuestra la presencia de Dios, que el enemigo inmediatamente reacciona enojadamente, y si tenemos como una consecuencia natural la espada, la persecución y las diferencias espirituales van a ser demostradas. Vamos a continuar con la pregunta número 4. Aquí tenemos otro subtítulo que es la paz perfecta. Nos gustaría entender qué tipo de paz es esta y por qué se habla de una paz perfecta. Vamos a tener una paz imperfecta o podemos tener una paz perfecta, otra imperfecta. Vamos a ver aquí en San Juan 14, versículo 27. Es un versículo muy importante que nos gustaría considerar ahora con nuestra lección. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo le da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es interesante que ese versículo explica algo muy interesante. Debemos entender que la paz que podemos obtener, la paz divina, no es nuestra paz, pero es una paz de Jesús. En Apocalipsis tenemos relacionado también la fe de Jesús, juntos con guardar los mandamientos de Dios, y tiene la fe de Jesús. Son las señales del pueblo de Dios. Aquí tenemos también la paz de Jesús. Entendemos que cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando recibimos nuestro Señor, no es que nosotros no hagamos mejor, nos mejoramos, no, pero sucede eso que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Nos hacemos participantes de la naturaleza divina. Cuando este milagro sucede es cuando también esta paz entra en nosotros, y no es esta nuestra paz, no es una paz que el mundo da, dice el versículo bíblico, pero es una paz que es la paz del Señor. En los testimonios relacionados con esta pregunta, vamos a ver que esta paz es algo increíble, algo impresionante, algo que todo o cada uno de nosotros le gustaría tener. Podemos comentar algunos o considerar algunos comentarios relacionados con los testimonios. Raquel. Sí, primero desearía hacer referencia directa a la declaración de Jesús, puesto que él plantea claramente que hay dos tipos de paz. Hay la paz que procede de Dios y que es perfecta, y hay la paz que procede del mundo y no es perfecta. Por lo tanto, hay dos perspectivas diferentes de percibir el término paz. La nota nos permite comprobar tres características básicas de la paz que Dios da. Una es una paz que procede del interior, viene desde el interior hacia el exterior. Esa es la primera característica. Segunda característica, no depende de las circunstancias, porque es un principio y es un estado o una condición que asume el ser humano por mantenerse en una estrecha relación de obediencia y amistad con Dios. Y la tercera, que también la nota juntamente con el versículo nos enfatiza, es que es un elemento intrínseco del cristiano que depende de Dios y ante Él somete y dirige su vida. Muy bien, muy interesante.
sí me gustaría comentar los testimonios. Aquí dice, la paz de Cristo denomina su paz y la que Él llegó a sus discípulos no es que evita todas las divisiones, sino es la paz que se brinda y se disfruta en medio de las disensiones. La paz que siente el fiel defensor de la causa de Cristo es el conocimiento de que está haciendo la voluntad de Dios y reflejando su gloria por medio de buenas obras. Entonces entendemos que la paz que podemos obtener, la paz de Cristo, no automáticamente nos relaciona y una condición pacífica con el resto del mundo. En contrario, muchas veces por recibir la verdad y por ser obediente de la verdad, entramos en conflicto con el mundo, entramos en conflicto con todos ellos que no aceptan la verdad. También me gustaría considerar un otro testimonio que es muy importante. Aquí está. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la tierra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlo cuando Jesús lo alegra con su presencia. Eso es una parte maravillosa, una declaración muy fuerte, y sí me gustaría que nosotros consideramos este testimonio en nuestras iglesias. Quiero repetir estas palabras. Dice, ninguna cosa del mundo puede entristecerlos. Ninguna cosa del mundo. Pregunta práctica es, ¿estamos entristecidos por algunas cosas del mundo? ¿Estamos tristes? ¿Estamos perturbados? ¿Estamos molestados por cosas del mundo? Si es así, es porque quizá todavía no tenemos esta paz, la paz de Jesús. Pero si nosotros nos entregamos completamente en las manos de Jesús, entonces sí podemos obtener este don tan maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso nos gustaría continuar con la lección, porque vamos a ver algunos puntos más, como es la pregunta 5, y ahí podemos ver más profundo y más claramente cómo este milagro de Dios puede funcionar en nuestra vida. ¿Qué dices tú, Raquel, de la pregunta 5? Es algo muy importante. Las citas que tenemos para esta pregunta presentan los distintos pasos que las Sagradas Escrituras nos presentan a nivel orientativo para obtener, preservar esta paz. Vayamos por partes. El primer elemento significativo es ir al originador, a la fuente, al principio de la paz, que es Cristo. Y ahí tenemos la invitación de Mateo 11. Ese sería nuestro primer paso, ir a Dios. Ir a Dios y deponer, descargar, entregarle todo aquello que sí nos perturba, todo aquello que nos hace ajenos a la paz. Ese sería el segundo paso. Tercer paso fundamental es someternos, llevar el yugo, aceptar la dirección de Dios y estar dispuesto a aprender de Él el modo de comportamiento y de vivir que es de acuerdo a su voluntad. Esos serían esos pasos significativos, pero hay más, con el fin de preservar esa paz. Nosotros debemos permanecer en Dios.
Debemos centrar, enfocar nuestros pensamientos, ansias, anhelos, deseos, prioridades en Dios. Y como elemento de cierre, que de hecho incluye como colofón todos los pasos que hemos prescrito, es amar la verdad, amar la ley de Dios, reconocerla como los principios éticos y morales que forman parte de nuestro propio estilo de vida y que nada va a hacer, ni nadie, que esto sea perturbable. Muy interesante. Me gustaría considerar el testimonio que está conectado con esta pregunta, y aquí lo tenemos. Es un testimonio de Maestro de Jesucristo, página 27 y 28. Quien consienta en renuncia al pecado y abre el corazón al amor de Cristo, participará de esta paz celestial. Aquí está muy breve la condición principal que Dios muestra para recibir esta paz. Debemos renunciar al pecado. No podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, pero sí lo podemos hacer con la fuerza de Cristo. Sí lo podemos hacer inspirados por Espíritu Santo, pero también en lo mismo tiempo sabemos que Dios no fuerza nuestra voluntad. Debe ser una voluntad personal. Debemos participar, colaborar con el Señor en la lucha contra el pecado. Cuando esto sucede, esta paz puede entrar y llenar nuestros corazones. Es una experiencia maravillosa, una experiencia única. Vamos ahora a considerar la próxima pregunta. Es la pregunta número 6. ¿Es posible perder esta paz celestial? ¿Cómo? En un caso tal, ¿cómo se puede encontrar de nuevo? Es algo muy importante. Ya Raquel mencionó muy bien algunos de los requisitos fundamentales que son requeridos para obtener esta paz. Ahora, ¿cuándo podemos nosotros perder esta paz? Porque yo creo que es la experiencia de muchos de nosotros que teniendo esta paz un tiempo limitado, quizá si entramos otra vez en la desesperación de problemas, de tribulaciones, de preocupaciones que suceden muchas veces en nuestra vida, y oramos y pedimos y nos aferramos otra vez al Señor. Pero todo eso parece mucho más fácil si esta paz del Señor está constantemente con nosotros. Raquel, ¿qué dice de esta pregunta? ¿Es posible perder la paz? ¿Y en qué situaciones se puede perder la paz, esta paz de Jesús? Si las condiciones para obtener la paz era la entrega, la relación con Dios, la pérdida se produce precisamente cuando estas condiciones no se cumplen. Número 1, nuestra separación de Dios por causa de la caída en el pecado, porque cuando nosotros pecamos, inmediatamente nos separamos de Dios, nos colocamos bajo otro poder, estamos bajo otra influencia, y entonces esa paz, que es un principio y un atributo divino, no mora en nosotros, porque no puede morar la luz y las tinieblas. Ese es el primer paso para perder esa paz, caer en el pecado y permanecer en él. Lo que ocurre es que tenemos una gran bendición y privilegio por nuestro Señor Jesús. Él ha proveído en nuestro favor y nos dice que si nosotros estamos dispuestos a confesar, a reconocer y a apartarnos del mal, Él está dispuesto a representarnos, Él está dispuesto a defendernos. Y entonces somos justificados. Sabemos que el término justificación es sinónimo de perdón.
El perdón que recibimos con Dios, y al restablecer nuestra comunión y nuestra relación con Dios, el Señor nos concede de nuevo esa paz que nace de lo alto y que nos coloca en armonía con los principios del cielo. Muchas gracias. Me gustaría considerar el versículo bíblico en Isaías 59, capítulo 59. Y aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, mas nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La palabra iniquidad es algo que debemos considerar profundamente. La iniquidad no es solo un pecado por ignorancia, no es un pecado por sorpresa. La iniquidad es una condición más complicada. La iniquidad es cuando, se puede decir, cuando un pecado se repite y repite en nuestra vida hasta que llega a ser un costumbre nuestro. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de una iniquidad, esta es una iniquidad, es una condición pecaminosa que nos separa de Dios. Cada pecado voluntario prácticamente declara nuestra decisión voluntaria a apartarse de Dios. Y eso es que está claramente expresado aquí en ese versículo y en esta pregunta. Pero ahora queda la segunda parte de la pregunta, y si eso sucede, esta caída es un hecho, este apartamiento, esa separación de Dios y pérdida de paz es un hecho. Todavía podemos tener esperanza, Raquel, podemos volver a conocer a Dios, podemos volver a obtener esta paz. El camino de regreso a Dios parte de la separación del pecado, reconocimiento de la culpa, confesión del mismo y apartarse. Cuando nosotros procedemos a seguir cada uno de estos pasos, el Señor nos concede el perdón. Y con el perdón, de nuevo, Él nos hace copartícipes de ese atributo divino que es la paz. No solamente porque es una condición interna, sino que produce también una esfera a nuestro alrededor, como cristianos, que mantienen una relación con Dios, que tiene una influencia directa sobre nuestro medio ambiente y las personas que nos rodean. Muy importante, muchas gracias. Nos gustaría considerar aquí el testimonio, que es bastante largo, pero voy a citar solo la primera parte. La vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de las palabras de las Escrituras. Los impíos son como el mar de tempestad, que no puede estarse quieta. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El pecado ha destruido nuestra paz. Entonces el enemigo de nuestro pecado de nuestra paz es el pecado. La contraseña, se puede decir, de la paz es el pecado. Por eso, para obtener volver otra vez a obtener esta paz, es apartarse del pecado, arrepentirse, sentir de verdad este dolor por ser cometido el pecado. Con ayuda del Señor nos gustaría ver el próximo testimonio, que es aquí, y así consideramos este texto. Y entonces vamos a la última pregunta. Bienaventurados los pacificadores. El versículo bíblico yo creo que todos lo conocemos, en Mateo capítulo 5,
de la bienaventuranza, pero a mí sí me gustaría tomar más consideración al testimonio que está aquí. Los seguidores de Cristo se han enviado al mundo con el mensaje de paz. Es interesante que el Evangelio no es mucho diferente de este mensaje de paz. Cualquiera que revale el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, cualquiera que incite a los demás por palabra o por hechos y renuncia al pecado y entregarse a Dios, es un pacificador. El paz no es entonces vivir sin confrontaciones, sin luchas en su vida, como muchos lo entienden, porque muchas veces los pacificadores pueden ser gente que tiene miedo a entrar en una confrontación, que están diplomáticos, no les gusta la confrontación. Y es muy humano que nosotros no entramos en una confrontación. Pero en esta situación, en este testimonio y varios versículos, entendemos que la bienaventuranza y los pacificadores son llamados como pacificadores, no porque ellos no tienen confrontaciones con nadie del mundo, en contrario, porque ellos son obedientes de la palabra de Dios, de los preceptos, de los principios espirituales. Con esta pregunta termina nuestra lección, pero por favor no terminan sus estudios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una otra enmienda, un testimonios de meditación y también un otro corto testimonios para estudios personales. Por favor, no se aparten de esos estudios. Esos testimonios a veces son más concentrados y más preciosos que los testimonios que tenemos dentro de la lección. Por eso siempre le recomiendo que leen esos testimonios y tomen su tiempo a considerarlo en su iglesia. Por ejemplo, este testimonio que dice aquí es de meditación, es algo muy importante. Bienaventurados los pacificadores. La paz de Cristo nace de la verdad. Está en armonía con Dios. El mundo está en enemistad con la ley de Dios. Los pecadores están en enemistad con su Hacedor. Y como resultado, están en enemistad unos con otros. Como pueden ver aquí, una sentencia muy corta se explica prácticamente la línea central de la lección. Aquí está aclarado muy bien esta aparente contradicción, porque el Evangelio al mismo tiempo de paz es también una espada. Seguimos leyendo. Pero el salmista declara, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezos. Los hombres no pueden fabricar la paz. Los planes humanos para la purificación y elevación de los individuos o de la sociedad no lograrán la paz. Muy importante testimonio. Le aconsejo de verdad que los consideramos. También un testimonio muy interesante es en el próximo departamento en esta lección, estudios personales. Tenemos un versículo bíblico, pero también aquí un testimonio de deseado de toda la gente. Página 322. Han de seguir lo que hace a la paz, pero la verdadera paz
no puede obtenerse traicionando los buenos principios. Y ningún hombre puede ser fiel y esos principios sin excitar oposición. Es muy importante este testimonio porque debemos entender que muchas veces para conseguir la paz el hombre está dispuesto o está obligado a ceder a algunos principios. Pero aquí dice que esta paz divina es exactamente en contrario. Para tener esta paz no debemos hacer compromisos con ninguno de nuestros principios. Y claro, si eso sucede, oposición vamos a tener con seguridad. Un cristianismo espiritual recibirá la oposición de los hijos de la desobediencia. Paz y guerra están mezclados juntos. Una paz interior, si nosotros guardamos la ley de Dios, y una confrontación y resistencia increíble afuera de nosotros con los impíos. También aquí, antes de este testimonio, es en otra parte del texto, y habitará el justo en el desierto y en el campo labrado asentará la justicia, y el efecto de la justicia será paz. Ese es el versículo de Isaías 32, 17. Queridos hermanos y hermanas, eso es nuestra lección para esta semana. Fue un gozo compartir con ustedes nuestra lección con nuestra querida hermana Raquel. Me gustaría presentarle otra vez nuestra página web, que es www.smi en español ministerio.org. Pueden visitar nuestra página web y allá pueden leer algunos artículos. Todavía falta mucho para llenar la página con la información que necesitamos, pero estamos trabajando en eso. Apoya nuestro ministerio con sus oraciones, con su colaboración, y por favor también comparta con sus amigos y colegas la existencia de esos videos de nuestra página web, para que podamos edificar y establecer una escuela sabática para bendición de nuestro pueblo, efectiva y un instrumento de obra misionera con ayuda del Señor. Que Dios le bendiga y que le da un feliz sábado. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.